Muy buenas, clase. Vamos a terminar con el tema de estructuras. Tercer y último vídeo. Me hubiera gustado dar un poquito más, pero bueno, el tiempo es el que tenemos y mejor dar poco y que se sepa bien a dar mucho y que al final no tengamos ni idea. Entonces, en este último vídeo vamos a tratar el tema de la evolución de las estructuras. Cómo a lo largo de la historia el ser humano ha ido creando estructuras más y más grandes gracias a que ha incorporado nuevos materiales, pero también a que ha entendido cómo trabajan las estructuras. Y por eso la aplicación, ¿no?, de todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, la primera estructura que encontramos en la historia, quitando las pirámides, ¿no?, que simplemente era pues dejar caer ahí unas piedras sobre otras, son las estructuras adinteladas. Adintelado es bastante fácil entenderlo porque es algo que ya hemos visto muchas veces en los vídeos y en las clases anteriores. Simplemente tenéis que entender que son dos piedras verticales sobre las cuales se deja caer una piedra horizontal. Lo importante es que cada una de estas piedras es totalmente individual, es decir, nosotros podríamos coger y esta piedra horizontal levantarla y no habría ningún problema. Al final lo que tenemos es que esas estructuras adinteladas trabajan por gravedad. Simplemente es una piedra encima de la otra. Ahora, lo que sí podemos distinguir son unas barras verticales que vamos a llamar pilares y una barra horizontal que vamos a llamar dintel y que veremos que después evoluciona en la forma de viga. Entonces, vamos a analizar cada una de estas estructuras en torno a tres componentes. Por un lado, vamos a ver cuáles son los esfuerzos que presentan cada parte de esa estructura. Aquí podemos comprobar que la viga o el dintel, y siempre tenéis que pensarlo, yo creo que lo más sencillo para saber si esto trabaja, ya sabéis, flexión, tracción o compresión, es entender que en el momento que lo ponemos en carga, lo que tendería es a doblar, ¿no? Como si esto fuera un tablón de madera y nosotros estuviéramos aquí, pues tendería a doblar. Eso automáticamente nos dice, oye, pues el dintel trabaja a flexión. Y a su vez, en el momento en que la carga del dintel pasa a los pilares, ya sabéis que estos pilares no caen porque reaccionan con una fuerza igual y contraria. Cuando tenemos estas dos fuerzas contrarias, ya sabemos, pero rápidamente, yo creo que ya no hay que tener ninguna duda, que el pilar trabaja a compresión. Bastante sencillo. Entonces ahora, lo que vamos a comprobar es que esas estructuras adinteladas, el material que se utilizaba, vamos, el único, yo diría, prácticamente, era la piedra. Y la piedra lo que hay que entender es que es un material que trabaja a compresión bastante bien. La verdad es que es como mejor trabaja la piedra, pero sin embargo a flexión trabaja mal. Y digamos que a tracción, que eso ya lo veremos a continuación en siguientes estructuras, no trabaja. No, a tracción la piedra no va a trabajar absolutamente nada. Pero por ahora nos quedamos con que a compresión funciona bien, es decir, podemos asegurar que la piedra de los pilares va a trabajar bien. Pero fijaos, a flexión, en lo que es ese dintel, la piedra va a trabajar mal. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente vamos a encontrar que la mayoría de estas estructuras adinteladas, que era Stonehenge, los templos griegos, muchos de los edificios romanos, van a mantener lo que son los pilares, pero vemos que los dinteles han desaparecido. Precisamente por eso, porque la piedra al trabajar a flexión trabaja muy mal y por lo tanto pues normalmente rompía. Y además esto nos lleva a una tercera componente, que es lo que quiero que reflexionéis a la hora del examen. Ya sabéis que todos los vídeos van sobre todo dirigidos al examen, que es comprobar qué luz tendrían estas estructuras. La luz ya sabéis que es la distancia entre pilares, digamos que por donde podemos circular, ¿no? Por donde nosotros estaríamos paseando por aquí. Bien, pues esa luz tenéis que entender que iba a ser muy pequeña. Pequeña por lo que repito, porque la piedra al trabajar a flexión no podemos hacer unas piedras muy largas porque romperían, tenían que ser muy pequeñas, tramos muy pequeños. Por lo tanto la luz era muy pequeña. Eso es lo que quiero que veamos en cada una de las estructuras que vamos a ver a lo largo del vídeo. Que os acordéis de qué esfuerzos trabajan, qué material trabaja y a través de la reflexión de estas dos componentes razonar cuál sería la luz, ¿no? Que tendrían más o menos, no voy a preguntar metros, simplemente que sepáis pequeña, grande, mediana, eso es lo que me importa, ¿no? Que al final, coño, que razonemos, ¿no? No que memoricemos. Bien, vamos a pasar a la siguiente estructura. En el Imperio Romano ya aparece un nuevo elemento estructural que se hace extensivo a lo largo de la Edad Media, que es el arco, que da lugar a un nuevo tipo de estructura llamado abovedadas.
Ya digo que no nos vamos a parar en todos los tipos de arco porque, bueno, eso sería fantástico, pero no tenemos tiempo. Entonces, simplemente lo que quiero que analicéis es que mientras sí que mantenemos el concepto de los dos pilares, ¿no? De dos elementos verticales, en este caso, en vez de tener un elemento lineal horizontal, lo que tenemos es un elemento semicircular. Esto es el arco de medio punto, el más popular. Nos vamos a quedar con él y con él vamos a trabajar, ¿no? Vamos a investigar cómo funciona esta estructura. Por un lado, el arco y por otro, el pilar. Bien, en cuanto a esfuerzos, vamos a pensar un poquito, porque yo creo que siempre pensar, vamos, es lo mejor que podemos hacer en vez de simplemente estar memorizando. Lo primero es que el arco, vamos a hacerlo un poquito más grande para comprobar. Aquí, vamos a ver, el dibujo mucho mejor. El arco se componía, en la mayoría de las ocasiones, por un sistema de piedras, ¿no? Como veis, aquí iban situándose. Normalmente pues se construían, se ponía aquí lo que era una estructura de madera y se iban situando. Cada una de estas piedras son lo que llamamos dovelas. Y la piedra central, la última que se ponía, es la piedra clave. Esto es importante porque creo que hay que tener cierto vocabulario, ¿no? Para poder hablar de las cosas. Entonces lo que hay que entender es que este arco va a trabajar a compresión. Y lo vamos a entender muy sencillo en el momento en que pensemos que esta piedra, digamos que la primera, ¿no? La clave, está teniendo una carga hacia abajo. Y no se cae no porque reaccione con una carga hacia arriba, sino porque las dos de aquí, las dos laterales, están haciendo una fuerza, como veis, a compresión. Están apretando esa piedra. Las siguientes igual. ¿Veis? Simplemente unas piedras están apretándose contra las otras. Digamos que es ahí, se están manteniendo unas a otras. Esto al final lo que conforma es lo que llamamos, y esto es importante, una línea de fuerza. La línea de fuerza, mientras se mantenga dentro de lo que es el arco, sabemos que el arco va a funcionar. Si nosotros empezamos a meter muchas cargas, esa línea de fuerza, de repente, lo que hará es, digamos, apretarse. Digamos que se abre, ¿no? ¿Veis? Ese es el concepto que quiero que tengáis. Y en el momento en que esa línea se sale de lo que es el arco rompe. Simplemente eso. Yo lo que quiero que comprendáis es que el arco trabaja a compresión porque cada una de esas dovelas está apretando a las otras y que en el momento en que haya tanta carga que esas, digamos, fuerzas de compresión, ¿no? Que crean unas piedras con otras, se sale del arco, el arco se caería, ¿no? Rompería. Pero bueno, digamos que esto podríamos hacerlo más largo, pero vamos, para el nivel en el que estamos creo que es más que suficiente que al menos tengáis ese concepto de línea de fuerza. Y después, siempre ya sabéis que en el examen yo voy a pedir, vale, el arco bien, pero los pilares, ¿a qué? Directamente, siempre pensadlo. Tal como ha venido la carga del arco, aquí habría una carga, y el pilar se mantiene porque hay una reacción. Por lo tanto, compresión. De verdad, esto es fácil, siempre que veáis pilares, a compresión. Eso yo creo que ya no hay que dudarlo. Y en cuanto al material, en este caso, comprobamos que sigue siendo la piedra. Pero ya hemos comentado en el vídeo anterior que la piedra a lo que trabaja bien es a compresión. La compresión le gusta. Eso dice, oye, yo a compresión todo lo que quieras. Y ahora fijaos, ahora tanto los pilares como el arco están trabajando a compresión. Por lo tanto, nosotros podemos asegurar que esa luz, ya sabéis, lo que era esa distancia entre pilares, va a ser mayor. Mayor que en el caso de los adintelados. E incluso podría ser inmensa. ¿Cuál es el problema? Recordad que el problema que tiene de cubrir un arco es que nosotros tenemos que el arco es semicircular, ¿verdad? Si de repente nosotros ahora quisiéramos una luz mucho mayor, por ejemplo aquí, lo que tendríamos que hacer es un arco así. Fijaos, cada vez va aumentando la altura del arco. Entonces, claro, llegaría a un punto en el que tendríamos mucho espacio desperdiciado, como pasa en las catedrales, etc. Entonces, esa es la limitación que tiene el arco, que siempre vamos a ir perdiendo cada vez más espacio. Entonces, pensad eso, la luz fantástica, podríamos llegar, vamos, si comprobáis el Panteón de Roma o las grandes cúpulas de las iglesias renacentistas, hay unas luces inmensas, pero a cambio de que tenemos mucho espacio desperdiciado. Es una cosa con la otra, ¿no? Al final, todo es una medida, ¿no? De costo y rentabilidad. Entonces, con esto terminamos abovedadas y vamos a la siguiente.
El siguiente paso en la evolución de las estructuras son las estructuras trianguladas. So, ya habéis visto que el triángulo es una figura fantástica, ¿no? Es la única figura indeformable y nos interesaba cuando hicimos las prácticas de los puentes. Pero esta es una estructura que ya existe desde hace muchísimos años. Yo creo que si habéis visto las típicas cuadras, establos de las casas de pueblo, habréis visto que arriba normalmente ese sistema de vigas, ¿no? Que veis una cosa por el estilo, simplemente. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Y normalmente pues aquí viene lo que es el tejado. Y nosotros estaríamos por aquí abajo. Bien, lo que tenéis que tener en cuenta es que al final, todo ese sistema de vigas, lo que están configurando son triángulos, ¿no? Esos triángulos son los que dan rigidez a la estructura. Esto llevado al máximo son lo que conocemos como cerchas, ¿no? Que al final es lo que tenemos cubriendo los polideportivos, creando puentes. ¿Veis? Siempre podéis comprobar que existen este tipo de estructuras, que ya son tremendas, ¿no? Esto es lo que ya conocemos como cerchas. Hay de varios tipos, pero bueno, yo simplemente quiero que os quedéis con este nombre, con el concepto de cerchas, que está compuesto por una serie de barras, ¿no? Que a su vez serían nudos articulados, que podríamos ir mucho más, pero bueno, ¿no? Hay que saber en qué nivel estamos y oye, simplemente abriros la puerta para que vosotros pues, podáis investigar más. Entonces vamos a comprobar, ya sabéis, lo primero, ¿qué tipo de esfuerzos va a soportar estas estructuras? Bien, en este caso, simplemente esa cercha está conformada por barras. Y estas barras, al final, lo único que yo quiero que os quedéis, es lo único que hay que grabárselo a fuego, es que van a trabajar o a compresión o a tracción. Pero nunca, nunca, nunca a flexión. Esto es importantísimo, es sobre todo lo que quiero que os quedéis. Nunca van a trabajar a flexión. Y vamos a intentar explicarlo de una forma lo más sencilla posible, dentro de lo que cabe. Pensad que, por ejemplo, nosotros tenemos un compás y vamos a hacer un círculo. Y en el momento en que el círculo es muy grande, cuando nosotros ponemos carga, el compás muchas veces se abre, ¿no? Pues haría una cosa por el estilo. Ya se nos escaparía. Bajaría aquí y se nos abriría lo que es ese compás. Y es muy difícil hacer esos círculos tan grandes. Pero si nosotros ahora incorporamos aquí un pequeño cordel, atamos, evitamos que se abra y por lo tanto ya podríamos apretar, poner toda la carga que quisiéramos, que el compás no se abriría. Al final fijaos que lo que hemos hecho es un triángulo en el que ese cordel está trabajando a tracción. Fijaos que lo que querría es estirarse, pero nosotros lo evitamos, ¿no? Ese cordel está trabajando a tracción. Mientras que estas barras, lo que son las patas del compás, trabajarían a compresión y a compresión. Ya digo que esto es después de composición de fuerzas verticales, horizontales, se puede hacer más complicado, pero lo que quiero que entendáis es eso. Simplemente que en la cercha habrá barras que trabajan a compresión y barras que trabajan a tracción. Y ahora vamos a ver qué materiales son los que se utilizan en estas cerchas. Si os fijáis, las antiguas normalmente se utilizaba madera. Mientras que ahora, ¿no? En las grandes cerchas estas industriales, pues lo que tenemos normalmente es acero. Lo importante es que tanto la madera como el acero sí que trabajan a tracción, al igual que a compresión. O sea, por la compresión yo creo que prácticamente todos los materiales trabajan bien, pero trabajan a tracción bastante bien. Fijaos que la piedra antes no trabajaba, la atracción nada, la piedra se rompe en el momento en que empezamos a estirar. Y ahora, estas barras, que era a compresión y a tracción, estamos utilizando materiales que sí que permiten trabajar a tracción. Por lo tanto, ahora sí que podemos comprobar que esa luz puede llegar a ser inmensa, inmensa. Porque al final pues son, vamos, esos polideportivos que tenemos 25 metros abiertos o incluso puentes que trabajan con este sistema de cerchas. Entonces ya digo, es inmensa porque por primera vez en las estructuras empezamos a trabajar a tracción. Hasta ahora simplemente teníamos a compresión, era lo que nos interesaba, y cuando no podíamos evitarlo a flexión, pero ahora estamos trabajando a tracción. Un nuevo esfuerzo gracias a la utilización de nuevos materiales y este tipo de distribuciones en triángulo. Eso es lo que quiero que al final vayáis razonando. Vamos a pasar a la siguiente. En la estructura anterior ya hemos visto que la gran novedad fue conseguir que las estructuras trabajaran a tracción. Pues este tipo de estructura que vamos a explicar ahora precisamente lleva esa tracción al límite. Son las estructuras atirantadas. Estas estructuras básicamente lo que consiguen es que esos esfuerzos de tracción nos den lugar a estructuras inmensas.
Yo creo que el ejemplo más claro es el típico puente, vamos, el de San Francisco, el Golden Gate, donde veis esos pilares inmensos. Aquí tenemos por donde circulan, ¿no? Los camiones, etcétera. Aquí ya tendríamos lo que es el agua, ta, 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 ta. Y vemos que hay aquí como una especie de cuerda de tender, ¿no? Lo que sería aquí un cable, además bastante gordo. Aquí lo tenemos. Y de ese cable, ¿no? Ese cable bastante grueso, vienen cables más finos que vienen así, ¿no? En vertical, ta, 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 y que son los que cogen el puente en sí. Y por último tenemos esos grandes pilares que ya bajan hasta lo que es el lecho del río, ¿no? Estos ya estarían por debajo del agua. Bien, lo que tenéis que quedaros, las tres partes que vamos a estudiar de esta estructura. Por un lado, ese gran cable, esa cuerda de tender, que se llama catenaria. Esto es importante porque la catenaria es un concepto, la verdad, maravilloso, es muy bonito a nivel estructural. Lo que pasa es que, pues, para explicarlo necesitaríamos bastante más días. Vamos a quedarnos con el nombre. De esa catenaria cuelgan lo que son los tirantes, que es precisamente lo que da nombre a la estructura. Y por último tendríamos aquí los pilares. Bien, vamos a comprobar cómo trabaja cada una de esas partes de la estructura. Vamos a ver qué esfuerzos tiene que soportar. Y claro, al final entender por qué, ¿no? Estas estructuras son las que nos van a dar la luz máxima. Por un lado vamos a tener la catenaria. La catenaria al final, pues es eso, es que tengáis en cuenta que es como una cuerda de tender. Si vosotros aquí, ¿no? Hay una cuerda directamente y vosotros os colgáis, ¿no? Os ponéis aquí y ¡oh! El abismo, ¿no? Estamos ahí a un tris de irnos ahí hacia abajo. Fijaos que esa cuerda, lo que estamos haciendo, y si por ejemplo fuera un material elástico, lo que haría esa cuerda es estirarse. Por lo tanto, ya en el momento en que vosotros tenéis ese concepto de que la cuerda se estiraría, ya sabéis que esa cuerda va a trabajar a tracción. Eso es importante porque al final lo que tenéis que tener en cuenta es que cualquier cable, es decir, cosas que no son barras, sino que son cables, son cuerdas, siempre van a trabajar a tracción. Lo mismo que ocurre con los tirantes. O sea, simplemente, pues fijaos de que lo único que tendríamos que pensar es que ahora tenemos esa cuerda, de aquí cuelga otra cuerda y de ahí nos hemos colgado, ¿no? Pues al final lo que tendríamos en cuenta es que esa cuerda también está estirando, porque nosotros estiramos hacia abajo y esa cuerda, para que no nos caigamos, estira hacia arriba. Por lo tanto, en el momento en que tenemos esas dos fuerzas, en contrario, ya sabéis que los tirantes van a trabajar a tracción. Y por último, y aquí yo creo que ya tenemos que ir en automático, fijaos que los pilares, que son los que llevan al final toda la carga, los pilares siempre van a trabajar a compresión. Siempre. Porque al final son, digamos, los palos de donde cuelga la cuerda de tender. Es decir, nosotros tendríamos aquí dos palos, fijaos, y esos palos no están cayendo porque precisamente pues están haciendo una fuerza y una reacción. Cuando esas dos fuerzas se oponen, en vez de estirar, lo que tenemos es compresión. Muy sencillo. Y ahora vamos a ver qué material es el que se utiliza en este tipo de puentes. Pues en este caso es el acero. El acero porque mientras que la cercha sí que teníamos madera y acero, teníamos el juego, en este caso el acero lo que nos permite es hacer cables. Nosotros podemos hacer cables de acero que son lo que trabaja de maravilla a tracción. Pero, o sea, la leche. Los cables a tracción es una locura. Se pueden hacer cosas muy locas. Y esto precisamente, esa capacidad del acero de crear cables, es lo que nos lleva a que esta estructura tiene la luz máxima. Es la que nos va a permitir luces brutales, porque eso lo podéis comprobar, ya digo, de nuevo con el puente, ¿no? del Golden Gate. Es tremendo, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer con este tipo de estructuras. Digamos que es lo que más nos permite en cuanto a libertad. También teniendo en cuenta que estas estructuras sí que deforman un poquito. O sea, cuando hay viento, cuando hay cosas, tendríamos que cogerlo con pinzas. O sea que es más para este tipo de infraestructuras, no para hacer edificios ni nada por el estilo. Bien, y ya vamos a pasar a una quinta y última estructura que quiero que estudiéis y ya pues algunas más que serán digamos un extra, que simplemente pues a un nivel conceptual. La última estructura que vamos a analizar es la que tenemos hoy en día, la que prácticamente todos los edificios en los que vivimos, el colegio, seguramente vuestras casas, es la estructura predominante, ¿no? En nuestra sociedad hoy en día, que es la estructura en entramado o estructuras entramadas.
Esto, lo que hay que entender es que la gran diferencia es que en este caso nosotros vamos a tener, sí, igual que en el caso de adinteladas, vamos a tener aquí pilar, pilar, una viga, sin ningún problema, ¿no? Como teníamos en la anterior. La gracia es que en estos casos nosotros además vamos a poder situar vigas en otra dirección, ¿no? En una dirección perpendicular. Con lo cual, lo que vamos a crear es como una especie de parrilla. Una parrilla que nos va a dar muchísima, muchísima más resistencia que cualquier otra. Vamos a ver si lo consigo hacer más o menos, el dibujo. Ya digo que esto con lápiz es mucho más sencillo, pero bueno, yo creo que se va a entender bastante bien. Simplemente, esto es lo que quiero que entendáis, ¿no? Al final lo que tenemos es como una especie de patas, ¿no? Así, que al final esto se configuraría, como veis, creando una especie de malla. Aquí tendríamos en una y en otra dirección irían las vigas y aquí tendríamos los pilares. ¿Veis? Al final lo que tenemos es eso, como una especie de malla que nos va entramando, ¿no? Una trama que va creando las estructuras. Vamos, todo lo que es, desde, ya digo, desde lo que son hospitales, edificios, de cualquier tipo, ya prácticamente todos son con este tipo de estructura. Porque además, lo importante es que mientras en las adinteladas, si recordáis, nosotros teníamos 3 piezas totalmente independientes, en donde la viga podíamos levantarla y no pasaba nada, en este caso nosotros vamos a trabajar con hormigón armado. Y el hormigón lo que permite, y vamos a hacer este detalle, aquí justo este cruce, fijaos que lo que permite es que viga y pilar es todo un continuo de hormigón. Y además nosotros vamos a tener aquí una serie de barras de acero que van a doblarse, van a vincularse. Esto es muy parecido a lo que hemos hecho con las estructuras de las pajitas. Imaginaos, viene una pajita, viene la otra, y para que haya una continuidad, que esa es la gracia del entramado, consideramos que utilizamos ese tipo de barras, ¿no? De acero. Al fin y al cabo, el hormigón armado es una combinación de piedra, digamos que esto sería todo el hormigón, y dentro de ese hormigón irían esas barras de acero que permiten, ¿no? Que viga y pilar sea un continuo. Entonces, vamos a comprobar de nuevo, ya sabéis, primero, qué esfuerzos tiene. Fijaos que los esfuerzos va a ser muy parecido a las adinteladas, lo que es ese pilar, esa viga va a tender a doblar, ya sabéis, en el momento en que nosotros tengamos carga, eso tiende a doblar, y por lo tanto ya sabemos que la viga trabaja a flexión. Y de nuevo, los pilares, ya sabéis, automático, automático. Aquí ya ni perdemos tiempo. Los pilares trabajan a compresión. Ahora, ¿qué material estamos utilizando? Pues en este caso es el hormigón armado. Me gustaría que distinguiéramos entre, el prefabricado y el que se hace en obra, porque tienen distintas posibilidades. Pero bueno, al final nos vamos a quedar con el concepto de que el hormigón armado es una mezcla de piedra, ya sabéis, todo ese continuo, con acero. Y reflexionemos, la piedra que trabaja bien, a compresión, ¿no? La compresión trabaja bastante, bastante bien. Y el acero trabaja bien a flexión y a tracción. También a compresión, pero a flexión y a tracción trabaja bastante bien. Por lo tanto, los dos se combinan y dicen, oye, piedra, tú encárgate de esa parte de compresión y yo me encargo de la parte de la flexión. Digamos que es un dueto en el que, pues oye, al final la combinación consiguen que tengamos un mejor comportamiento, ¿no? Una estructura mucho más resistente. ¿Se podría hacer todo con acero? Sí, pero es mucho más caro. Esa es la diferencia. Además, bueno, de temas de incendios, de en cuanto a protección por dilataciones, ya digo, al final el hormigón armado, digamos que es la que nos permite una luz bastante buena, pero sobre todo la más rentable. La más rentable. Aparte del concepto, ya digo, de esa ligazón de las barras verticales y horizontales, porque ya sabéis, eso al final redunda en estructuras más rígidas, con menos deformación, etcétera. Vamos, pero al final yo lo que quiero es siempre que tengáis esa reflexión, ¿no? De cómo, por un lado, estamos trabajando con nudos más rígidos, por otro, cómo la viga a flexión se encarga el acero y los pilares a compresión se encarga la piedra, ¿no? Que al final es ese combo del hormigón armado. Un poquito de reflexión, ¿no? No quiero ya tampoco meternos en conceptos, digamos, más complicados. Y ahora un último esfuerzo para ver las últimas 3 estructuras.
Hola, Michael. ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No! 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 Aparte de, digamos, esa evolución, ¿no? Que yo creo que son las más importantes, las que han dado prácticamente todas nuestras infraestructuras, edificios, etcétera, pues también hay algunas, digamos, un poquito más anecdóticas, pero que, oye, a nivel pues, de tener cierta curiosidad y de ampliar horizontes, yo creo que vienen bastante bien. La primera son las estructuras laminares. Y esto hay que entenderlo que es prácticamente como si fuera el casco de una moto. Al final el casco de una moto, lo que tenéis que tener en cuenta es que no hay barras, no hay nudos, no hay... Vamos, simplemente pues es una lámina, ¿no? Que debido a su forma le otorga resistencia. Muy parecido al concepto de la cáscara de un huevo, ¿no? Que prácticamente pues es el espesor de un papel, pero que en el momento en que abrimos un agujero, en que esa forma la pierde, pues ya no tiene apenas resistencia. Ese es el concepto que quiero que tengáis. Que simplemente la forma hace que las cargas se distribuyan, vamos, de una forma más sencilla, más digamos, equitativa y evita, ¿no? Que se rompa, ¿no? Nos da cierta resistencia. Bien, después de esta existen las estructuras hinchables o neumáticas, me parece que pone en el libro, pero bueno, yo creo que hinchables tiene más sentido, que son pues, vamos, los típicos, los castillos estos de juegos o hospitales de campaña, que lo importante que quiero que os quedéis es que no tienen peso propio, no hay peso propio. Y eso que lleva a que tengamos que anclarlas o atirantarlas. Si no, pues eso muchas veces habréis visto las noticias de que viene una racha de viento y se las lleva. Precisamente por eso, porque no tienen peso propio. Y además, y eso sí que es importante, no resisten fuerzas externas. Y con resistir fuerzas externas me refiero a que sí, nosotros podemos saltar en ese castillo, pero ¿qué va a hacer? Deformarse, deformarse. Y eso no nos interesa. O sea que estas estructuras, digamos que son un poquito distintas. Simplemente sirven para cubrir un espacio, pero no resisten. O sea, igual no cumplirían todas las condiciones que hemos dicho al principio, pero ya dijimos en el primer vídeo que teníamos ese pequeño asterisco. Y por último, las estructuras espaciales. Las estructuras espaciales, lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que trabajar con el concepto de módulo. Es decir, nosotros tendremos pues, un triángulo, un cuadrado, lo que sea, que se va a repetir y va a crear un espacio. Yo creo que lo más sencillo es, por ejemplo, un iglú. Ya sabéis que esto al final pues, es prácticamente un casquete esférico, en donde tenemos un bloque como si fuera un ladrillo que se va repitiendo y que va creando esa, digamos, esa semiesfera. Aparte tendríamos aquí la entrada, aquí, perfecto, que esto, ya digo, por ejemplo aquí ese encuentro, lo que nos daría es que la entrada es una estructura abovedada y aquí tendríamos la estructura espacial. Tened en cuenta también eso, que muchas veces nos podemos encontrar mezclas de estructuras, porque unas vienen bien para unas cosas y otras bien para otras. Pero bueno, eso ya digamos que sería rizar el rizo. Entonces con esto lo vamos a dejar. Esto sería lo que es la explicación mínima. Vais a tener los apuntes también colgados, vamos, en la plataforma. Y aparte tenéis el libro, o sea que digamos que son escalones. Cuanto más subáis, pues oye, más preparados vamos para el examen. Venga gente, lo tenemos ya hecho. Un abrazo.